buenos días, un feliz sábado. Es un gusto estar contigo una vez más a través de este medio. Vamos a continuar nuestro repaso a través de la Biblia y el día de hoy vamos a estudiar el libro primero de Reyes. Los dos libros de los Reyes fueron originalmente uno solo, conocido en hebreo como Melakim, Reyes. El título indica el contenido de los libros. Nuestro actual primer libro de Reyes presenta la historia de los monarcas hebreos desde la muerte de David. Esta mañana veremos 5 principios del reino de Dios en el libro primero de Reyes, y estos principios deberíamos incorporarlo en nuestras vidas. Ningún reino puede sostenerse en la impunidad. La justicia es una parte fundamental de todo tipo de reino o gobierno. La recompensa del bien hacer y el castigo del mal será menester para cualquier reino o nación que desee prosperidad. Cuando el rey David ya estaba muy mayor, delegó el trono a su hijo Salomón, de la manera en que Dios le había indicado. Otro de sus hijos, Adonías, no estaba de acuerdo con esto y decidió conspirar para obtener el reino en lugar de su hermano. Para esto se consiguió el favor del sacerdote Abiatar y del jefe del ejército Joab. Cuando Salomón finalmente fue coronado, Adonías tuvo que ir a pedir clemencia por su vida. Tiempo después, evidentemente, la idea de obtener el reino no se había ido de la mente de Adonías, por lo que cuando murió David, fue a pedir que se le diese la mano de la última mujer que estuvo con su padre. Veamos la reacción del rey Salomón en Primero de Reyes capítulo 2, versículos 23 y 24. Dicho esto, el rey Salomón juró por el Señor: que Dios me castigue sin piedad si no hago que Adonías pague con su vida por esta petición. El Señor me ha establecido firmemente en el trono de mi padre, y conforme a su promesa me ha dado una dinastía. Por tanto, tan cierto como Él vive, juro que hoy mismo Adonías morirá. Adonías había sido perdonado por su conspiración, pero cuando pidió casarse con la última mujer del rey David, demostró que no importaba cuántas veces se le perdonara la vida, él seguiría conspirando hasta obtener el reino. De esta manera se castigó a Adonías y se hizo justicia. El jefe del ejército Joab era sobrino de David y primo de Salomón. No solo había conspirado junto con Adonías, sino que en tiempos de David había matado a sangre fría a Abner, jefe del ejército de Saúl, en tiempos de paz. También mató a traición a Amasa, su propio primo, que David había nombrado jefe del ejército en lugar de él. Y también había matado a Absalón, otro primo suyo, hijo de David y hermano de Salomón, cuando él colgaba indefenso de un árbol. Era tiempo de hacer justicia y de que Joab recibiese castigo. Veamos Primero de Reyes capítulo 2, versículo 29. Cuando le dijeron a Salomón que Joab había huido al santuario y que estaba junto al altar, el rey le ordenó a Benaías, hijo de Joiada, que fuera a matarlo. Habíamos visto el sábado pasado cómo Simei de la tribu de Benjamín había salido a recibir al rey con insultos, gritos y arrojándole piedras. Si deseas repasar la reacción de David ante este ataque, puedes hacer clic en el enlace de arriba a la derecha. Salomón hizo misericordia con Simei y le perdonó la vida con una condición: no debía abandonar el país. Un tiempo después, Simei desobedeció este pacto. Veamos Primero de Reyes capítulo 2, versículos 43 y 44. ¿Por qué, pues, no cumpliste con tu juramento al Señor ni obedeciste la orden que te di? El rey también le dijo a Simei: tú bien sabes cuánto daño le hiciste a mi padre David. Ahora el Señor se vengará de ti por tu maldad. Simei tuvo que pagar con su vida esta transgresión. Al igual que Adonías, demostró que no valoraba que se le haya perdonado la vida, sino que estaba dispuesto a volver a desobedecer al rey ni bien haya oportunidad. Cuando el Señor Jesús fue arrestado, el apóstol Pedro tomó una espada y atacó a uno de los siervos del sumo sacerdote judío. Veamos la respuesta de Cristo en Mateo capítulo 26, versículo 52. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. El reino de Dios es un reino de justicia. Por lo tanto, habrá castigo para el malhechor, y Jesús no quería que eso le ocurriese a Pedro.
Por eso sanó al herido por espada y se entregó para ser arrestado sin resistencia. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata a espada será muerto. No es que Dios se encargará de matar a espada o de encarcelar, sino que justamente dejará de impedir que estas cosas ocurran en la vida de esa persona. Sin castigo del mal no hay justicia, y sin justicia no puede haber prosperidad en el reino de los cielos. Una vez que se hizo justicia en el reino de Israel, Salomón tuvo un sueño en el cual se le apareció el Señor. Dios le ofreció al nuevo rey la increíble posibilidad de pedir absolutamente lo que quiera, así como si se tratara de un genio de la lámpara. ¿Qué hubieras pedido si estuvieras en el lugar de Salomón? ¿Qué pedirías hoy si tuvieras que liderar al pueblo de Dios? Veamos primero de Reyes capítulo 3, versículos 5 y 9. Y allí mismo se le apareció el Señor en un sueño, y le dijo, «Pídeme lo que quieras». Salomón respondió, «Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo?». Salomón pidió sabiduría. La sabiduría no es lo mismo que la inteligencia. De acuerdo al diccionario, sabiduría es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. También puede definirse como la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Veamos qué opinó Dios de este pedido en 1 de Reyes capítulo 3, versículos 10, 11, 13 y 14. Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición, de modo que le dijo, «Como has pedido esto, y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida». Entonces, el segundo principio del reino de Dios es la conveniencia, saber qué necesita el reino y pedírselo al Señor. Es fácil distraerse con los beneficios egoístas de las riquezas y nuestra propia salud, pero de acuerdo a las Escrituras, el Señor nos otorgará estas cosas si nuestra principal preocupación es obtener sabiduría para saber conducir al pueblo de Dios. Es por eso que dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. El tercer principio del reino de Dios es tener cuidado de no desoír ninguno de los mandamientos y preceptos de Dios. Desafortunadamente, la sabiduría no es lo mismo que fidelidad, y es por esto que el rey Salomón tuvo su tropiezo. Veamos primero de Reyes capítulo 11, versículos 1, 3 y 4. Ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, todas ellas mujeres extranjeras. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón de modo que él siguió a otros dioses, y no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. ¿Cuál era la orden explícita de Dios con respecto a este asunto? A través de Moisés, el Espíritu Santo había advertido a los israelitas en Deuteronomio capítulo 17, versículo 17. El rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. Salomón hizo exactamente todo lo que Dios les había dicho que no hicieran. Tomó muchísimas mujeres y acumuló riquezas, tantas que de acuerdo a la Biblia llegó a recibir 666 talentos de oro por año. Puede verse después que Salomón perdió el favor del pueblo, se volvió un tirano y un idólatra por varios años, para finalmente arrepentirse de anciano
pero el mal ya estaba hecho, y el reino de Israel se dividió en dos, causando debilidad y mucho dolor. El cuarto principio a imitar del reino de Dios es el de saber pedir y tomar consejo. Dicen las Escrituras en Proverbios capítulo 11, versículo 14, sin dirección, la nación fracasa. El éxito depende de los muchos consejeros. Pero no se trata solamente de tener muchos consejeros, sino también de escoger a los apropiados. El hijo de Salomón, el rey Roboam, recibió al pueblo al comienzo de su reinado. La gente había estado sufriendo por las necedades e impiedades de Salomón y deseaba alivio. Veamos primero de Reyes capítulo 12, versículo 4. Su padre nos impuso un yugo pesado. Alívienos usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima, así serviremos a su majestad. En su inexperiencia, Roboam hizo lo correcto y acudió a los consejeros. En primer lugar, fue a los ancianos, los cuales cuentan con algo que los jóvenes no, que es la experiencia. Veamos el consejo de ellos en Primero de Reyes capítulo 12, versículo 7. Si su majestad se pone hoy al servicio de este pueblo, respondieron ellos, y condesciende con ellos y les responde con amabilidad, ellos les servirán para siempre. Luego de este acertado consejo, Roboam consultó con los jóvenes que se habían criado con él. Ellos no le dieron el mismo consejo, sino que le aconsejaron hacerse el duro. Creían que mostrándose recio ganaría el respeto y el temor del pueblo. Veamos primero de Reyes capítulo 12, versículos 13 y 14. Pero el rey les respondió con brusquedad, rechazó el consejo que le habían dado los ancianos y siguió más bien el de los jóvenes. Les dijo, si mi padre les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Esta fue la gota que colmó el vaso. 10 tribus de Israel se separaron de Roboam y lo dejaron para reinar solo a 2. Hubo guerras continuas entre ambos reinos, pero eso lo estudiaremos en otra ocasión. Es paradójico que el mismo padre de Roboam, Salomón, había escrito en Proverbios capítulo 15, versículo 1. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Tener buenos consejeros es un principio que debemos imitar del reino de los cielos para tener la prosperidad espiritual deseada. Así como los gobernantes de todo el mundo están enfrentando hoy una crisis sanitaria de pandemia, en todo reino y gobierno se deben tomar medidas para paliar las crisis climáticas e imprevistos. En tiempos del rey Acab de Samaria, el profeta Elías fue a darle un mensaje, en Primero de Reyes capítulo 17, versículo 1. Ahora bien, Elías, el de Tisbe de Galaad, fue a decirle a Acab, tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años, hasta que yo lo ordene. Durante 3 años y medio no cayó ni una gota del cielo. Esta catástrofe provocó la muerte de innumerables bestias y trajo el hambre por la falta de cultivo. Muchas veces estamos listos para culpar al hombre y su contaminación, o a los aerosoles, aires acondicionados y emisiones de dióxido de carbono. No digo que ninguna de estas cosas sea buena, pero definitivamente no fueron lo que trajeron esta sequía sobre Israel en aquel entonces. ¿Qué fue lo que trajo esta crisis climática? Veamos primero de Reyes capítulo 18, versículos 17 y 18. Y cuando el rey Acab vio a Elías, le preguntó, ¿eres tú el que le está creando problemas a Israel? No soy yo quien le está creando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se los crean son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Aquí podemos ver que el corrupto rey Acab estaba listo para echarle la culpa de las desgracias a Elías, que era un hombre de Dios. Pero el profeta le deja en claro al rey la razón por la cual estas calamidades vienen sobre los reinos de este planeta. Las sequías, el hambre, las guerras, los terremotos, todo esto viene por la maldad de la gente, porque se apartan de Dios y pierden el derecho de ser protegidos por Él. Es entonces que quedan en manos del enemigo de Dios,
que es el que hace estas atrocidades. Finalmente, cuando los falsos profetas son eliminados de Israel, Dios trae la tan ansiada lluvia y Elías huye por su vida, porque la reina Jezabel había prometido matarlo ni bien lo encuentre. Elías huyó por el desierto y se escondió en una cueva, deseando la muerte. El Señor fue a su encuentro. Veamos Primero de Reyes capítulo 19, versículos del 11 al 13. El Señor le ordenó: «Sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí». Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: «¿Qué haces aquí, Elías?». La manera de enfrentar las crisis climáticas es eliminando el error y aferrándose a Dios. La Escritura nos dice que antes que el Señor aparezca, habrá una terrible crisis climática. Vendrá un fuerte viento que partirá las montañas, como un huracán, pero Dios no tiene nada que ver con ese viento. Vendrá un terremoto muy violento, que derribará lo que el viento no haya tirado, pero Dios no tiene nada que ver con ese terremoto. Por último, vendrá un fuego que quemará el pecado y purificará la tierra, aunque Dios no tiene nada que ver con el fuego. Finalmente, Dios se hace presente en la calma y en un suave murmullo al oído que te pregunta: ¿qué haces aquí, escondiéndote de Dios? Entonces, en esta mañana hemos visto 5 principios del reino de los cielos en Primero de Reyes que son necesarios para que un reino prospere. Primero, hemos visto el castigo. Sin justicia no se puede tener un reino duradero. Vimos la conveniencia. Es importante poner a Dios y su pueblo en primer lugar en nuestras peticiones, y Él se encargará de nuestras necesidades. Vimos cuidado, tener precaución de no ir en contra de ninguna de las cosas que Dios ha establecido en la Biblia. Vimos consejo, la importancia de tener multitud de consejeros sabios y de saber escoger el mejor consejo. Y finalmente, vimos la crisis climática. Siempre hubo y siempre habrá desastres naturales, enfermedades y guerras, y a medida que nos acerquemos más al fin de este mundo, habrá muchas más. Es por esto que necesitamos comprender que estos desastres vienen por nuestra maldad y por apartarnos de Dios, y entender que Dios no tiene nada que ver con estas cosas, simplemente es porque le quitamos el derecho de protegernos al irnos tras otros dioses. Muy bien. Entonces, luego de haber visto estas 5 lecciones, estos 5 principios que extrajimos de Primero de Reyes, solo resta tomar una decisión. La decisión es la siguiente: yo voy a pedirle en oración a Dios que nos ayude a tomar estos principios e incorporarlos en nuestra vida. Si tú quieres participar de esta oración, simplemente te pido que me acompañes cerrando los ojos e inclinando el rostro en reverencia. Padre amado, Dios eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque en el libro Primero de Reyes podemos encontrar muchos principios de tu reino eterno y podemos aplicarlos hoy a nuestra vida. Señor, te ruego especialmente por esta persona que hoy está estudiando a través de internet, está mirando este video, que la bendigas, la llenes con tu Espíritu Santo y la ayudes a incorporar estos principios en su vida. Ayúdanos, Padre, a andar en justicia, Señor. Ayúdanos, Padre, a tomar consejo. Ayúdanos también, Señor, a tener cuidado de no faltar a ninguna de tus palabras. Señor, ayúdanos a comprender que el castigo que vendrá sobre este mundo no viene de tu mano, simplemente es tu mano la que deja de proteger a este mundo y a las personas que rechacen tu salvación, rechacen tu ayuda. Simplemente les vendrá lo que corresponde, Señor, no un ataque premeditado de tu parte. Te pedimos, nuestro Señor, que nos sigas acompañando a través de este día, que nos bendigas con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, espero que tengas una muy buena tarde. Recuerda que puedes suscribirte al canal, activar las notificaciones para recibir aviso cada vez que se suben nuevos videos y te dejo una sugerencia para ver a continuación luego de este video. Que Dios te bendiga.